Padre, damos las gracias, Señor, por habernos traído a tu casa esta mañana, Señor. Estamos delante de tu presencia con la certeza, Señor, de que estás en medio nuestro conforme a tu promesa. Y no solamente en medio nuestro, Señor, sino en medio de cada congregación donde tu nombre es invocado. El nombre de tu Hijo Jesucristo es el centro de la existencia y la razón de ser de esas congregaciones. Pedimos, Señor, que ahora tengas a bien utilizar, Señor, las enseñanzas de tu palabra ministrada, no por mí, Señor, sino por tu Santo Espíritu, para beneficio mío y de cada hermano, Señor, en particular, cada uno de los oyentes. Pedimos, Padre, que más que oyentes, Señor, pues seamos participantes de tu favor y de tu misericordia a través de las bondades que tu palabra, pues, transmite, Señor, e imparte a cada uno de los oyentes, Señor. Gracias por este mensaje de esta mañana, Señor, el contenido de estos versículos. Gracias por el ejemplo, la referencia que nos dan, Señor. Pedimos, Padre, que nos apropiemos de ellos de una manera correcta. Te rogamos, Señor, para esto tu dirección, Señor. Ilumina mi mente, trae a mi corazón, Señor, a mi mente los versículos apropiados, Señor, de manera de que conforme a tu palabra, Señor, podamos con fidelidad exponerla sin ningún tropiezo. Rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tengo mucho gozo en verles a muchos de ustedes. Y vamos a ir al capítulo 17 de Hechos. La semana pasada estuvimos elaborando la reflexión sobre el capítulo 16. En el capítulo 16 comienza lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Acuérdense que en esta ocasión está acompañado no de Marcos, sino de, ¿quién se recuerda? De Silas. De Silas. Tienen sus Biblias porque vamos a leer mucha Biblia hoy. Si no la tienen, podemos llevarle una hasta su asiento, solamente levanten su mano. Aquí hay una mano levantada, ya tiene su Biblia en la mano. ¿Se fija qué eficientes somos? De una vez, de una vez. ¿Alguien más necesita una Biblia? Aquí adelante también, aquí delante. Qué bueno. Para que le den seguimiento a la lectura van a darse cuenta de que es así más fácil retener las verdades. Y no solamente de eso, sino que lo ideal sería que cada uno de ustedes tuviera como yo, imíteme en eso, y marcador, para cada vez que algo llame mi atención, pues lo marco. Y así es más fácil luego recordar esas enseñanzas. Recuérdense que no solamente es para nosotros, sino también para poder transmitirles a otros las cosas que aprendemos de la palabra de Dios. Y es una virtud, o sea, es un favor de Dios el que nosotros podamos entender su palabra. Dice la propia Biblia, alábese en esto aquel que se ha de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que dice Dios. Si de algo tú podrías apreciarte, no es de lo que aprendiste en la universidad ni tus capacidades o talentos, sino de entender y comprender la palabra de Dios. Así que vamos a enfocarnos en eso, sin lugar a dudas, como lo hemos hecho durante muchos años. Bien, estamos en capítulo 17. Yo voy a leer capítulo 17 y 18, aunque vamos también a referir desde el capítulo 16 algunos versículos, que fue lo que vimos la semana pasada, porque capítulo 16 hasta el capítulo 18 inclusive tiene que ver con el segundo viaje misionero. Y en esta ocasión vamos a ver cuál fue el resultado o el fruto de ese viaje misionero. O sea, sabemos que Pablo sale con el propósito de llevar el evangelio y es dirigido por el Señor hacia Europa y no hacia Asia, que era donde él originalmente pensaba ir. O sea que en vez de a la derecha, el Señor le dijo, es a la izquierda que tú vas. Y de esta manera él comienza a predicar el evangelio, se van convirtiendo diferentes personas, grupos de personas en las diferentes ciudades donde van. En cada lugar inmediatamente se convierte un grupo de personas, pues se conforma una iglesia cristiana. Estas iglesias cristianas estaban constituidas tanto de personas que venían del paganismo, que eran gentiles, que no conocían el judaísmo, como de personas que eran realmente, como sabemos bien, judíos de religión, pero se convertían a Cristo. Y muchas veces había un dilema entre si aquellos que no eran judíos, pues debían guardar la ley judaica. Eso se aclaró antes, lo vimos ya, inclusive llegó a formarse lo que era el primer concilio que fue en Jerusalén, donde se dilucidó claramente que los gentiles no tenían por qué estar guardando la circuncisión, ni ningún tipo de el día de reposo, etcétera, etcétera, ningún tipo de cosas de estas que eran específicamente muy dirigidas, el abstenerse de una serie de alimentos, ¿verdad?, que eran muy dirigidas para el pueblo judío, ¿verdad?, la nación judía, y específicamente en el contexto del antiguo pacto, o sea, del Antiguo Testamento. Pero ahora con Cristo hay un nuevo pacto.
Dios hace un pacto nuevo con los hombres por medio de la fe. Y este pacto por la fe en la sangre redentora del Señor Jesucristo no requiere de que nosotros guardemos una serie de abluciones ni que tengamos que estar regidos por una serie de reglamentos o leyes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no permitir jamás que ningún hombre, ninguna congregación, ninguna institución pues nos imponga leyes religiosas que vayan en contraste o en contradicción con lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, estamos en el capítulo 17. Yo creo que para introducción eso es suficiente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Silas iban predicando el Evangelio y el fruto que tenían. O sea, vamos a ver qué pasó con los que creyeron, o quiénes fueron los que creyeron al Evangelio, y en qué condiciones creyeron al mensaje del Evangelio. Porque todavía sigue sucediendo igual como en aquella época. Estamos en capítulo 17 de ellos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os predico o yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. No sé si dejarlo hasta ahí o seguir hasta el 21. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque después tendremos oportunidad para seguir adelante. Entonces nos quedamos en el versículo 11, donde dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Vemos cómo dice la Escritura acá, que cuando Pablo llegó a Atenas, y llegó solo porque había dejado atrás a sus compañeros de viaje, dice que su espíritu se enardecía viendo la idolatría que había en ese lugar. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado esto, lógicamente, luego que se convirtieron, luego que tenían a Jesucristo en su corazón, porque es algo que realmente hierve por dentro. No te voy a decir hierve la sangre, porque no es el caso, pero hierve por dentro cuando uno ve a las personas atadas, esclavizadas, siguiendo a ídolos. Como dice el apóstol Pablo acá, o sea, pensando que se trata, la expresión que él utiliza dice de oro, de plata o de imagen hecha por hombres, o sea, y es terrible. A mí me ha pasado algo similar a lo de Pablo, nunca a la escala de él, lógicamente, cuando veo cómo en un mes como este se va a la celebración de la Virgen de la Altagracia y vemos a las personas idolatrando una imagen sin ni siquiera entender mucho qué es lo que están haciendo, con una esperanza de que haya algún tipo de magia que les favorezca y que venga de parte de ese ídolo, de esa estatua. Bueno, el hecho es, me estoy yendo por la tangente, que el enardecimiento de espíritu del apóstol Pablo era una consecuencia de que él tenía una visión espiritual y que estaba condicionada por las circunstancias que le rodeaban. O sea, él llegó a Atenas y ve inclusive una tumba que dice al Dios no conocido, porque eran tan idólatras que adoraban inclusive al Dios que ni siquiera se imaginaban o conocían. Y eso hacía que hirviera por dentro su espíritu. Era un enardecimiento de espíritu que tenía él.
Pero vamos a ver hoy de una manera muy particular que Pablo tenía un estímulo adicional, aparte de lo que el Espíritu Santo producía dentro de él cuando veía la idolatría. Y era el hecho de que para él lo más importante era que las personas llegaran a conocer a Jesucristo. El estímulo de él era el que se producía cuando una persona, reconociendo su pecado, se arrepentía y se convertía al Señor Jesucristo y era salvo. O sea, en otras palabras, cuando alguna persona creía el mensaje que él llevaba. Este era el mayor estímulo. El mayor estímulo que podemos tener es ese, el ver a Dios obrar a través de su palabra a favor de un pecador o una pecadora para llevarlo al arrepentimiento y darle una nueva vida en Cristo, porque creyó realmente al mensaje del Evangelio. Y ese es un tremendo estímulo. No vamos a sentir mayor felicidad como creyentes que el día que podamos llevar a una persona a los pies de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. Se los aseguro plenamente. No hay nada que produzca un gozo, un enardecimiento, si se quiere, positivo dentro de uno, que el ver a una persona llegar a los pies de Jesucristo, su vida ser transformado y sobre todo ser rescatado de las garras del infierno. Eso produce un gozo muy especial. El hecho es que nosotros vemos que donde quiera que Pablo fue en este segundo viaje misionero, siempre había un rechazo hacia la persona de Pablo, un rechazo hacia la persona de Silas, los que les acompañaban. Pero por otro lado siempre habían algunos que por haber escuchado y haber creído eran salvos. Y así era como se iban consolidando las iglesias. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, haciendo referencia a la sabiduría humana. Dice, mas sin embargo, agradó a Dios salvar a los creyentes por algo que parece una cosa de loco, la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación. Y es así, ciertamente es así. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Ustedes vemos que en Grecia lo que le interesaba era aprender o saber, se interesaban en cosas nuevas, en novedades. Como estamos la gente ahora, hoy día detrás de la tecnología, viendo siempre lo que es nuevo, y se hacen ferias y grandes encuentros tecnológicos en diferentes partes del mundo para exponer aquellos nuevos descubrimientos tecnológicos o aquellas virtudes de la tecnología. En aquella época estaban con los mismos intereses en las cosas nuevas, pero dice la palabra de Dios que si bien los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a Jesucristo crucificados. Porque si por un lado para los judíos tal vez es un asunto de tropiezo y para los gentiles es un asunto de locura, o sea, un mensaje de locos, ¿no? De fanáticos. Dice, sin embargo, para los llamados, sean judíos o sean griegos, como lo vemos en estos pasajes que leímos, dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El predicar el Evangelio era el gran estímulo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había un resultado que se producía en las almas que eran rescatadas de las garras de Satanás y del infierno eterno. Vamos a ir por partes. Vamos un poquito atrás al capítulo 16. El viaje misionero comienza por Filipos. Vayan conmigo. Filipos. Y vemos nosotros en los versículos que van del 13 al 15 que la primera persona que se convierte es una persona que estaba muy fuera de bulla, una persona que se llamaba Lidia. Versículo 13, 16, 13. Acompáñenme por favor allá para que sepan a qué me estoy refiriendo. Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta en la ciudad de Filipos, ¿no? Junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice luego, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia era una adoradora de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios era importante en la vida de Lidia. O sea, de hecho se reunía, ¿verdad?, dentro de lo que conocía de Dios o de la religión, junto con otros judíos para adorar a Dios, para orar a Dios en el día sábado. O sea, era una persona que realmente tomaba en cuenta a Dios y le sacaba su comida aparte, como quien dice. Y desde la primera vez que Lidia oyó, atendió al Evangelio. O sea, fue algo que fue instantáneo, inmediato. O sea que Lidia escucha, atiende y entiende el Evangelio. Señores, eso es una virtud que solamente Dios concede. En tantos años he visto tanta gente que escuchan,
A veces inclusive prestan atención, pero ahí se quedan. Son, como yo digo, una gallina delante de un televisor. ¿Verdad? O sea que no logran captar o entender absolutamente el mensaje. Antes bien caen en una especie de sopor o sueño y no hay forma de que puedan ellos entender lo que solamente el Espíritu Santo puede revelar. El hecho es, hermanos, que ella estaba atendiendo y atendiendo con el corazón desde el primer día. He visto también muchas veces personas que oyen el Evangelio el primer día, sus ojos se iluminan, su corazón arde, entienden y se convierten en consecuencia. Y ese día el perdón llega a sus corazones y con ello la alegría de sentirse en paz con Dios. Ese es el caso de Lidia. Dice que inmediatamente se bautizó, y no solamente eso, sino que insistió en querer recibir mayor instrucción. Dice que le dijo a los apóstoles, vengan, entren en mi casa, quédense conmigo. ¿Con qué propósito sería? ¿Ustedes creen que para que ellos le llevaran un regalito o algo por el estilo, o hicieran algún artilugio mágico? No, simplemente para poder seguir escuchándole. Seguir escuchando de la palabra de Dios, porque son tantos los que hoy día vemos que profesan haberse convertido a Cristo y ser creyentes, pero no tienen ningún interés en conocer a Dios. Porque no estudian la palabra, porque no reflexionan sobre ella, porque parece que simplemente con haberse alimentado un día creen que eso le va a durar por el resto de su existencia. O los domingos en la mañana, para toda la semana. Esta mujer creyó. Y tal vez tú tienes un corazón como el de Lidia, un corazón que está abierto, porque Dios lo ha abierto hacia Él, hacia su palabra. Y tus ojos espirituales han sido develados, o sea, se ha quitado el velo que está delante de ti. Y tú puedes no solamente atender, sino también entender la palabra de Dios, para poder entonces obrar en consecuencia, obedeciendo a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que creamos en el que Él ha enviado, en Cristo mismo. Pero ahí, en Filipos, hay una segunda persona, o grupo de personas que se convierten, lo vimos ya también, ¿verdad? Solamente estamos enfatizando cómo la palabra de Dios produce un efecto en particular. Todavía me siguen, no se me aburran, que ahora es que están comenzando, ¿verdad? No se me cansen. No se me duermen, y si el de al lado de ustedes se está durmiendo, le autorizo a que dé codazo. ¿Cuál fue este segundo que se convirtió? El carcelero, lo vimos, el carcelero de Filipos, ¿se recuerdan? Fíjense el versículo 21, versículo 23 mejor. Dice que Pablo y Silas fueron apresados, ¿verdad? Y dice versículo 23 del capítulo 16, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero, al contrario de Lidia, no tenía ningún tipo de relación ni conocimiento de Dios. Era un hombre que aparentemente su casa estaba o dentro del área de la cárcel, del recinto penitenciario, o quién sabe, porque dice que luego de esto regresaron ellos también, no lo leímos, pero regresaron a su posición en la cárcel como presos, pero estuvieron en la casa, él los llevó y dijo, vengan acá para que me le expliquen, me le prediquen a mi familia. Y es interesante que a pesar de que era una persona que estaba viviendo entre delincuentes,
y que muy por el contrario de Lidia no era adoradora de Dios ni tenía ningún tipo de temor a Dios, ante una situación trágica que se evidencia con ese temblor tan grande que los cimientos de la cárcel se estremecían, entonces él percibe que hay una necesidad de salvación. Había estado oyendo los cánticos de adoración y la alabanza a Dios, y de un momento a otro acepta sin reservas la oferta de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Él preguntó. Y muchas veces nosotros nos vemos en una situación así, en una situación en la cual la tragedia viene, la enfermedad, la muerte de una persona cercana. Y en ese momento que tendemos a tratar de evitarlo, posiblemente es la oportunidad que Dios tiene o que Dios trae a tu vida para que precisamente tú invites al Señor Jesucristo, reconociendo tu incapacidad, a que venga a ser dueño y Señor de tu corazón. Esto le sucedió a él. Aceptó sin reserva la oferta de creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Y no preguntó más, simplemente creyó en el Señor Jesucristo, fue salvo, fue a su casa, le predicaron a todos allá, los demás creyeron, fueron salvos también y luego se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No estaba buscando, pero hubieron circunstancias a su alrededor que le condujeron a Cristo. Muchas veces pasa así. En medio de la tragedia, en medio de la enfermedad, a veces Dios llama con lazos de amor, pero otra vez Dios llama mediante un tremendo jamaquión. Y yo he estado visitando enfermos que estuvieron con gran riesgo de perder la vida y que estaban en ese momento dispuestos a todo y clamaban pidiendo, por favor, ora por mí, ora porque el Señor, hasta que el Señor les sanó. Luego se olvidaron de la promesa que hicieron. A veces la promesa es tan sencilla como cuando yo salga de aquí, si el Señor me levanta de esta cama, voy a ir a la iglesia. El carcelero no perdió tiempo. Entendió que tenía una situación de crisis y ante la crisis simplemente entendió que tenía necesidad de alguien o de algo, específicamente de una salvación, y clamó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tanto en Filipos como en Tesalónica, el ministerio del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio estaba dejando su fruto. Vamos al capítulo 17 y vamos a ver cómo sucedió en Tesalónica. Nosotros leímos ya y vimos claramente que Pablo, versículo 2, dice, como acostumbraba, fue a la sinagoga, ¿verdad? Y por 3 días completos de reposo estuvo discutiendo con los religiosos judíos. Eran personas religiosas. O sea, Pablo tenía la costumbre de cuando llegaba a un pueblo, pues como judío al fin ir primeramente a la sinagoga, donde se supone que estaban aquellos que estaban esperando al Mesías, para hablarle de que el Mesías era el Cristo y en él había perdón de pecado y redención. Y así lo hizo también en Tesalónica. Fue directamente a donde estaba la sinagoga y se tomó 3 días completos argumentándole a los religiosos que estaban ahí sobre la condición de Jesucristo como Señor y Salvador, basado en las Escrituras, basado en lo que ellos conocían del Señor. Y finalmente hay algunos que aceptan la verdad del mesianato de nuestro Señor Jesucristo, aceptan que es una realidad, que Cristo es el Mesías, y abandonan su religión. Y no solamente eso, sino que a pesar de ser europeos y a pesar de ser muchos de ellos gentiles, sin embargo, abandonan su religión y se convierten en verdaderos creyentes y se consolida la primera iglesia allá en Tesalónica. Se juntaron griegos, se juntaron judíos y dejaron a un lado su religiosidad o su ausencia de religiosidad para de una manera completa, absoluta y total entregarse al Señor. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice el versículo 4, miren qué precioso, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea que una vez más la palabra de Dios había sido pues
por así decirlo, conmovedora en las entrañas del espíritu de aquellos que estaban escuchando, a fin de que estuviesen dispuestos a abandonar de un todo su religiosidad para definitivamente recibir a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor de sus almas. Hermanos, amigos, la religión es una atadura muy fuerte, muy fuerte. Para una persona reconocer que se equivocó, y en la medida que pasan los años es más difícil, que he vivido equivocado siguiendo una religión, es algo que va contra la esencia misma de la naturaleza orgullosa del ser humano. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Y tal vez entre nosotros hay alguno que le es difícil abandonar su religión, a pesar de que sabe que la salvación no es por obra humana, que es una gracia de Dios, que es por la fe en el Señor Jesucristo, que es suficiente creer que Cristo es Dios, es el Mesías y es el Redentor, arrepintiéndose de sus pecados, proclamarle y solicitarle la vida eterna. Pero sin embargo, muchas veces las personas tienen un temor terrible, y lo dejan para después, procrastinan, posponen el entregarse al Señor Jesucristo en vez de sumarse al pueblo de Dios. En este caso vimos que en Tesalónica inmediatamente Pablo comenzó a predicarle, pero al cabo de 3 días ya hubo un fruto. Yo me imagino el dilema que tuvieron desde el primer día que estuvieron escuchando hasta el tercero, que bajo convicción del Espíritu Santo, pues se entregaron al Señor Jesucristo. Pero finalmente hubo un fruto. Ese era un estímulo tremendo para los apóstoles, y en particular para el apóstol Pablo. El hecho de que iba predicando el Evangelio y las personas respondían al Evangelio. Fuera por un motivo u otro. Porque eran personas adoradoras como Lidia, o personas que sencillamente se vieron en una situación de estrechez y de temor por la cercanía de la muerte. O personas simplemente que, reconociendo a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías, es el Dios verdadero, el que murió y resucitó y que tiene poder para darnos vida y vida eterna a nosotros, pues sencillamente se deciden de todo corazón obedecer al Evangelio. Un gran estímulo. Pero no se quedaron ahí, sino que ellos siguieron. Y de ahí pasaron a Berea. ¿Por qué? Porque inmediatamente Pablo predicaba, se convertían las personas, entonces venía una persecución contra Pablo, y los creyentes que acababan de convertirse, para proteger a Pablo, lo que hacían es que lo mandaban para la próxima ciudad más cercana. Y ya lo vimos cómo lo sacaban inclusive de noche de la ciudad. Y en este caso lo mandaron para Berea. Fíjense en el versículo, hay un énfasis que debemos poner aquí sin lugar a duda, en el versículo 6, cuando dice que la acusación que le hicieron a Pablo y a Silas era, versículo 6, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mensaje del Evangelio es transformador y trastorna sin lugar a duda el statu quo, sobre todo el statu quo religioso. Atiéndame aquí, no se distraigan, por favor, que estas cosas son muy importantes, tratemos de retenerlas para nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos? Nosotros lo que tenemos acá es a unos apóstoles perseguidos pero gozosos al mismo tiempo, porque están viendo la eficacia del ministerio que el Señor le había encomendado en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que iban, por mucha oposición, aunque tuvieran que salir huyendo por la persecución, sin embargo algunos creían. Y por eso solamente valía la pena. Por eso solamente valía la pena. Y ahí los despacharon. Dicen, váyanse para Berea, para que allá estén más seguros. Y así sucede. Nosotros vemos el capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El mismo patrón, ¿verdad? Pero qué interesante lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron muchos de ellos mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los bereanos, el Espíritu Santo dice que eran personas nobles. ¿Y por qué eran nobles?
porque se preocuparon por indagar si la predicación que estaban recibiendo era así. Ellos escudriñaban las Escrituras y decían, ok, yo recuerdo en mis primeros años de convertido cuando le prediqué a una persona muy querida, que me decía, es que ya yo estoy cansado de oír contradicciones y yo he estado buscando de Dios, pero no quiero equivocarme. Y recuerdo que yo le dije, aquí está, no hay error posible, no hay equivocación. Olvídate de las religiones, olvídate de las enseñanzas que tú hayas recibido, olvídate de toda la filosofía del mundo, los principios humanistas, olvídate de todo, vete a la palabra de Dios, porque aquí está la verdad de Dios. Esa persona se convirtió a Cristo y no voy a dar más datos sobre él, pero tuvo una vida sumamente fructífera, ya no está con nosotros, porque está en la presencia del Señor. Pero fue mi propia experiencia. Algunos dicen que nunca se debe hablar desde el púlpito sobre uno mismo, pero Pablo lo hacía, Pablo daba su testimonio. Mi esposa se convirtió al Señor Jesucristo antes que yo. Y cuando se convirtió al Señor Jesucristo se fue a una biblioteca cristiana y compró libros de teología y libros de comentarios bíblicos y libros de cantidad. Y todos los días después de comida limpiaba la mesa, se sentaba en la mesa y comenzaba a estudiar, porque ella pensaba que estaba honrando a Dios cuando practicaba el catolicismo. Y ella quería estar convencida de lo que decía la palabra de Dios en cuanto a su fe. Ella quería conocer bien a su Señor. A ella no le gusta que la mencione tampoco, pero si no le gusta, pues que se aguante. Porque es una ilustración vívida, o sea, es algo que yo he visto. Y si no, tendría que decir lo mismo de mí y de muchos de ustedes que realmente se convirtieron a Cristo y comenzaron a escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que le estaban enseñando eran así o eran cuentos de camino, inventos de hombres. Porque no podemos ser indiferentes a lo que la palabra de Dios dice. O no hay nobleza en tu corazón como la que había en Berea, porque los de Berea eran más nobles, sin lugar a duda, que los de Tesalónica. Y su nobleza consistía en que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. No de cuando en cuando, de domingo en domingo, sino cada día para ver si las cosas eran así, para buscar la voluntad de Dios, en otras palabras. Eran creyentes que estaban bien adoctrinados y consecuentemente dice la Escritura de Dios que creyeron muchos de ellos, tanto mujeres griegas de distinción como también no pocos hombres. Si tú tienes un espíritu noble, no te vas a conformar de ninguna manera con un conocimiento superficial de nuestro Señor Jesucristo. O tu espíritu no es tan noble como tú crees. O te piensas que nobleza simplemente significa tener buenos sentimientos hacia los demás. A eso no es que se está refiriendo el texto cuando dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, sino al hecho de que ellos buscaban la verdad, escudriñaban la verdad, profundizaban en las Escrituras para saber la voluntad de Dios para ellos. Y el fruto es que algunos creyeron, ¿verdad? Mujeres nobles de distinción y no pocos hombres. Se formó una iglesia con muchos varones ahí, edificados en la palabra de Dios. Y muchas damas también, que no les importó su copete o su posición social, ni lo que opinaran los demás, porque lo que querían era agradar a Dios. Su posición social no fue un obstáculo para que se entregaran a Cristo. Claro que el apóstol Pablo tenía un tremendo estímulo cuando veía que predicaba la palabra y algunos creían. Y siempre ha sido así y va a seguir siendo así. El Señor Jesucristo se preguntó, en una manera retórica decía, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que siempre va a haber un remanente escogido por gracia. Siempre, siempre, siempre. Que cada vez van a ser más duros e impíos los hombres y que el pecado cada vez va cubriendo como una sombra las mentes y los corazones de la humanidad. Sí, es cierto. Es cierto. Pero siempre Dios va a tener misericordia, porque nunca se va a acortar su brazo para salvar. Y Él lo dice.
para que le busquen de todo corazón, aunque sea a tientas, le dice a los griegos, a los atenienses. Vamos a verlo eso dentro de un ratito, de nuevo. Entonces, capítulo 17, tenemos 18 al 21, la parte que tiene que ver con estos atenienses, del 18 al 21. ¿Lo tienen? Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y los estoicos, dos líneas o filosofías de pensamiento no tanto, sino de vida, de práctica de vida. Mientras que los estoicos eran personas que pensaban que podían, mediante el culto de la virtud, elevarse y conseguir unas posiciones espirituales especiales, absteniéndose de una serie de cosas. Los epicúreos, por el contrario, decían hay que darle gusto a la carne, ¿verdad? Hay que vivir el presente y hay que satisfacer las necesidades de la carne. Pero en fin, en una posición u otra, tanto los estoicos como los epicúreos disputaban con Pablo, ¿verdad? Versículo 18, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o este hablador? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque ¿qué hacía Pablo? Les predicaba de su filosofía de vida, ¿verdad? Les enseñaba cómo ser exitosos. Les predicaba el Evangelio de Jesucristo. No perdía el tiempo en otra cosa. Y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Que es lo último que hay. ¿Cómo que le llaman a eso? Lo que está... Cuando una cosa está en boga en el momento. En trending topic. ¿Cómo más? Tendencia o trending topic, yo creo que es también, o sea, cualquier... O sea, ellos estaban en eso. ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿De qué tú me estás hablando? Es interesante, vamos a ver. Así eran los atenienses, ¿verdad? Ellos basaban su vida en sus prioridades filosóficas, sus posiciones filosóficas, tenían un interés más bien curioso sobre cualquier tipo de enseñanza. O sea que si hubiera ido otra persona hablándole de Zeus, al cual ya conocían sin lugar a dudas, porque el templo de Zeus estaba allá, el Partenón, ¿verdad? En Grecia, en Atenas. Pero, en fin, el hecho es que ellos estaban muy al tanto de todo lo que fuera el último guay, la última moda, la última enseñanza. Bueno, es la cuna de la filosofía, Grecia. Los grandes filósofos clásicos son de ahí y todavía sus principios son aplicables y hay una carrera de filosofía que se enseña en las universidades que parte precisamente de las diferentes, vamos a llamarle, enseñanzas filosóficas de estos antiguos filósofos, a los cuales le buscan aplicaciones que son posiblemente instructivas para la vida cotidiana también. Acuérdense aquello de to be or not to be, el ser o no ser, y tratan de redefinir la condición del hombre, su naturaleza, su esencia y su destino también, en base a principios filosóficos. Es muy interesante. En una ocasión cayó sobre mi mano un libro que se llamaba El libro de Sofía o algo por el estilo, y hablaba precisamente sobre, muy buen libro, sobre todas las enseñanzas de la filosofía clásica griega. Bueno, pues esta gente eran así. Consecuentemente tenían un interés curioso. Parece que habla de nuevos dioses, vamos a ver de qué está hablando. Y a pesar de que el interés era curioso solamente, escucharon. A veces tú dices, no están interesados simplemente por pura curiosidad. No importa, lo importante es que escuchen, porque escucharon y creyeron algunos, dice la Escritura acá. Dice, y algunos creyeron. ¡Qué bendición! Y estos, pues, se constituyeron de nuevo en una iglesia. Es cierto que el Evangelio no es para todos, pero ahí en Atenas había un areopagita que se llamaba Dionisio, que creyó él y su familia. Y había una mujer que se llamaba Dámaris, que creyó.
por así decirlo, en la cuna del ateísmo, en la cuna de la religión griega, o sea, de la ¿cómo se llama esto? Ya parece que se me están yendo o sea, ¿cómo se llamaba la religión que practicaban ellos? El paganismo griego, o sea, las divinidades del Parnaso, ¿verdad? Que las humanizaban, Ares, Neptuno, Zeus, Diana, etcétera, etcétera, el centro religioso por excelencia. Y en ese lugar, donde algunos simplemente escucharon por curiosidad, el Evangelio fue predicado de una manera correcta y creyeron. Y entre ellos algunos que eran habituados o habituales en ese ambiente filosófico del Areópago, como Dionisio. Por eso Pablo tenía que estar contento y satisfecho porque estaba viendo el fruto de la palabra de Dios, no de su ministerio ni de sus habilidades, sino simplemente del poder de Dios manifestado a través de su palabra. Por eso él decía que él no iba con palabras de sabiduría humana, porque él sabía claramente que a Dios, mediante la locura de la predicación, es que le agradaba salvar a los oyentes, a los creyentes. El Evangelio no es para todos, pero hay una advertencia que hace el versículo 30 y 31, ahí en Hechos 17. Y si nosotros tomamos en serio esa advertencia, el Evangelio para nosotros también. Versículo 30, 17, 30. Se lo dice a aquellos areopagitas, a aquellos atenienses, a aquellos que adoraban aún al Dios no conocido. Versículo 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál es la ignorancia? Está en el versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra de escultura o arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, eso nos incluye a ti y a mí, en todo lugar, también en la República Dominicana, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos su resurrección. Él es quien tiene el poder, aquel que dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él es quien puede darte a ti vida eterna. Esta es breve, pero hay una eternidad por delante. Y sin lugar a dudas que tenían que estar estimulados Pablo, Silas, viendo que el Espíritu Santo iba haciendo su obra en cada lugar donde llegaban. Falta un lugar todavía, capítulo 18, y con esto vamos a terminar. En el mismo capítulo 18 vamos a ver en los primeros versículos, los que van, vamos a leer específicamente del versículo 4, cómo Pablo vuelve de nuevo y utiliza el mismo patrón. Versículo 4 del capítulo 18. Y esto ya es en la ciudad de Corinto. O sea que nosotros vimos ya cómo el Evangelio fue recibido y produjo fruto en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas y ahora en Corinto también. Porque de nuevo pasó lo mismo, o sea, se puso la cosa agria en Atenas y entonces nos mandaron para Corinto a Pablo, los mismos creyentes. Dice el versículo 4 del capítulo 18, que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, ahí está el énfasis, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Claro que sí, ahí está el fruto claro.
Judíos arraigados por su tradición, ¿verdad? Pues sin lugar a dudas se opusieron. E inclusive llegaron a blasfemar, nosotros lo vemos claramente. Pero Crispo, que era el líder de la sinagoga, dice, él se convirtió. El líder de la sinagoga, el más religioso de todos los religiosos, se convirtió. A veces yo me pregunto sobre la posibilidad de que un sacerdote, después de haber tenido tantos años en esos seminarios, estudiando vidas de santos, estudiando catecismo, etcétera, etcétera, la misericordia de Dios pueda alcanzarle. Y quiere saber que sí. O monjas que guardaron su virginidad para consagrarse a ser esposas de Dios. Y puede el Señor abrir las mentes y los corazones de ellos para que digan, he estado en una mentira, en una falsedad absoluta y total, y convertirse al Señor de todo corazón. Sí, sí, Dios lo hace. Y conocemos casos, y conocemos personas, personalmente, donde Dios ha obrado de esa manera. El Evangelio, sin lugar a duda, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío o griego, no importa. Por eso Pablo decía, es que yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. No me avergüenzo, decía Pablo, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué estímulo tan grande tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál era el estímulo? Bueno, el resultado, los que creían. Eso es lo que estamos viendo en todo el viaje misionero, aquellos que creyeron en el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Es posible que tú tengas algún tipo de atadura con la tradición. A veces uno se siente como que pues sí, cambio de religión, ¿qué va a pensar mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mis tíos, mis ancestros, mis abuelos? Eso es una tontería. No se trata de vivir una religión y agradar a los hombres, sino de obedecer a Dios, de buscar el perdón y la misericordia de Dios, por si acaso el Señor le concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos haciendo la voluntad del mismo diablo. Hermanos, hermanas, amigos, si tienes algún tipo de atadura que te ata a tu tradición y tú tienes algún tipo de temor a desligarte de ello, lo único que necesitas es oír y creer. Si tú oyes, si tú crees, vas a ser salvo. Y entonces vas a querer, como en todos los casos hemos visto aquí, bautizarte y decir, yo soy de Cristo, identificarte con el pueblo de Dios. Vemos que es un patrón común en todos los lugares. Oían, el Señor iluminaba sus mentes, sus corazones, creían, profesaban a Cristo, se convertían de corazón y se bautizaban. Y venían a ser parte de la iglesia en el lugar o la ciudad donde estaban. Qué bendición tan grande ver a Dios obrar. Eso explica el entusiasmo y el fervor del apóstol Pablo para predicar el Evangelio. El hecho de que iban a haber muchas personas, tanto en Filipo como Tesalónica, como Berea, como Antena, como Corinto, como en República Dominicana también. Muchas personas que van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos. ¿Y quiere oír una cosa? No esperen otra motivación ni otro estímulo que ese. Para predicar el Evangelio, no esperen otra motivación, ni otra recompensa, ni otro estímulo que ese. El hecho de ver a las personas escapar del juicio de Dios y ser llamados para ser parte de su reino eterno. Eso es todo. Eso es lo que produce gozo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por cómo tu Santo Espíritu nos permite a través de estos capítulos ver la obra tuya a favor de los pecadores, Señor, con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes filosofías de vida, con diferentes ancestros, con diferentes antecedentes, Señor, pero escucharon diferentes circunstancias también. Escucharon y creyeron, Señor. Permite, Padre, que podamos
cada uno de los que estamos aquí, que somos tuyos, experimentar ese gozo y que esta sea nuestra principal motivación, Señor, para de esta manera agradarte, Señor, llevar el Evangelio a los perdidos. Rogamos, Señor, que nos despidas a nuestros hogares con tu bendición, Señor, que bendiga a cada familia en la que estamos congregados aquí. Y pedimos, Señor, también que tú nos permitas esta tarde, pues, honrarte recibiendo la instrucción de tu palabra y de nuevo adorándote y cantándote alabanzas, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias por el poder de tu palabra, gracias por iluminar los ojos de nuestros entendimientos, Señor, y gracias por la salvación por medio de la fe en Él. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias. Amén.